La sección favorita del programa, donde bueno, Simón nos va a estar llevando de vuelta a Latinoamérica, que de hecho ya tenemos lo que vienen siendo los resultados de las elecciones en Perú, donde nada, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Quién fue el candidato que ganó esta vez? ¿Qué tienes para comentarnos, Simón? Bueno, se llevó a cabo la primera elección general de Perú, en este caso la primera vuelta, en donde se definieron no solamente los candidatos a presidente y vicepresidentes del Perú, sino también se renovaron los escaños, todos los escaños en el Parlamento, en el Congreso peruano, volviendo a ser una unidad bicameral y no unicameral en este caso. Ok. O sea que van a votarse, se han votado no solamente diputados, sino también senadores ahora en esta elección, que no se votaban desde 1990 los senadores. Ah, bueno. Así que tienen una noción bastante clara. La participación fue del 69%, un porcentaje que se reduce considerablemente con respecto al anterior, que había sido del 70%. Pregunta, ¿suman los votantes que votaron acá en Argentina? Suman todos los votantes, no solamente Bien. del Perú, en este caso el territorio en Perú, Bien. sino también de todo lo que es los peruanos a través del mundo. En este caso pueden ir a votar a través de las embajadas oficiales Bien. o los consulados. Y también es muy curioso ver la situación que en este momento vive Perú ante una creciente inestabilidad política donde no pueden consolidar un presidente más allá de 2 años, pero a su vez también ninguno de los candidatos ha logrado una mayoría aplastante en la hora de los comicios electorales. Sí, De que de hecho hecho, Perú estuvo siempre gobernado por la extrema derecha, ¿verdad? no, 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 no por la extrema derecha siempre, pero sí como que se nota mucho el patrón del poder económico que hay, que siempre se sostiene claro. a pesar de que el poder político casi siempre cae. Es más que el poder económico tiene injerencia en la política de Perú que lo gobierna directamente. O sea, no es que tienen a Claro. sus candidatos, sino que lo que hacen es que evitan que el sistema político sea, entre otras cosas, predecible o popular, o todo eso es injerencia, claramente. Claramente no se puede consolidar un presidente en este sentido ante un sistema de corrupción que existe tan grande dentro del Parlamento, dentro del Congreso y también dentro de las influencias que se ejercen en cada uno de estos partidos. Por eso también la desconfianza en la política tradicional en Perú es prácticamente total. Claro. Nadie tiene esa intención inclusive de apoyar a un candidato si a su vez es imposible que este pueda llegar a durar mucho tiempo. Sí, hay un proceso de balcanización de las opciones políticas que es impresionante. Vos ves y no hay nadie que saque 20% de los votos. Y analizando en este sentido los resultados que se han llevado a cabo, Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, el dictador de los años 80 y 90 en Perú, que para que tengan una noción de más o menos cómo fue la política neoliberal que aplicó, era muy similar a la que es la dictadura en Argentina y Carlos Menem en los 90. Para que tengan una noción de la dimensión de este señor. Keiko Fujimori se presentó y obtuvo apenas el 17% de los votos, siendo la candidata más votada. Eh, un total de 2.600.800 votos, en este caso 600.000, y fue la fuerza más votada, obteniendo 22 senadores y 41 diputados. A su vez, eso no alcanza para llegar a ganar por primera vuelta porque tenés que llegar al menos al 50% de los votos, si no se va a una segunda. Y el segundo lugar, en este caso, también está siendo muy difícil de consolidarse porque los dos candidatos más votados en el segundo puesto están cabeza a cabeza en el recuento de votos. Entonces, en un principio se creía que Rafael López Aliaga, que era el candidato de extrema derecha, había ganado las elecciones, pero Roberto Sánchez de la JP tuvo una remontada muy épica en los sectores rurales, principalmente donde Pedro Castillo había tenido mucho respaldo en las elecciones anteriores. Y de hecho se notó mucho en estas La elecciones. JP ¿qué línea tiene? Juntos por el Perú es un partido más de izquierda, más de centro izquierda sería. Bien. Y, y en este sentido se nota mucho también la injerencia de lo que fue el Partido Humanista Peruano. Ujú. Y,
Y el presidente de este partido es Roberto Sánchez Palomino, quien... Sí. Sí, más allá igual de que ponerle que en el balotaje se imponga, va a ser un gobierno, cualquiera de los dos gobiernos que asuma va a ser un gobierno muy debilitado. Sí, no va a tener que realizar coaliciones para poder gobernar en este caso, porque no hay ningún partido que tenga mayoría en el Parlamento. Analizando los candidatos, incluso Rafael López Aliaga había denunciado fraude en estas elecciones, sobre todo si no entraba en el balotaje. En este caso. Sí, siempre. No es muy derecha, poco sí, común sí. en este caso los partidos de extrema derecha empezar a denunciar fraude si el resultado no les es favorable. Pero O por las dudas denuncian fraude a veces, antes Sí. de saber el resultado, y a veces ganan habiendo Sí. denunciado fraude. Y es como, Por pero supuesto. amigo, con el fraude ganaste. Bueno, Sí. ok. Dice, ¿quién hizo fraude ahí? López Aliaga, para que tengan una idea de quién es un candidato definido como el Bolsonaro peruano, para que tengan una noción de lo que hace. Es bastante ultraconservador, tiene una ideología bastante antiderechos, incluso se opone al aborto en caso de violación, a la eutanasia, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental. También, de hecho, ha sido miembro de la organización católica del Opus Dei. O sea que estamos hablando de una persona que es súper ultraconservadora y que además también incluso fue juzgado. O sea, tiene un cargos criminales por lavado de activos, que todavía siguen en investigación esto, y aún así se pudo postular a ser presidente y decir que va a acabar con la corrupción. Y salir tercero. Y salió tercero. Y salió tercero, además. Porque pobres los peruanos en tener que votar entre este tipo y la hija de Fujimori. Es como... Realmente no daba muchos ánimos para seguir votando en estas elecciones si había un candidato de derecha y otro de extrema derecha radical. Pero bueno. También teníamos elecciones en Hungría, ¿no? Que habíamos Sí. mencionado. Por un lado, también quería dejar cerrado por lo menos esto de decir, che, Roberto Sánchez incluso se ve incluso ligeramente más favorecido que Keiko Fujimori en caso de un potencial balotaje. ¿Por qué? Porque junta los votos de Jorge Nieto, que sacó el 11%, que es un candidato más de centro, de Ricardo Belmont, que es un candidato más de izquierdas, de centro-izquierda, Ujú. y de, en este caso, Alfonso López Chauz, que es de Ahora Nación, un partido más de centro-izquierda socialdemócrata. Así que, juntando esos porcentajes, Podría llegar a tener más chances de ganar. podría llegar a juntar más votos incluso que Fujimori, que apenas cuenta con el respaldo silencioso, en este caso de López Aliaga, Claro. que es el de extrema derecha, de Reforma Popular, y de Carlos Álvarez, que es un actor cómico, presentador de televisión y político peruano que se hizo muy famoso por imitar políticos de Y ahora política. está candidato a presidente. O sea, me hace acordar mucho a cierto presidente de Por Ucrania. supuesto. Sí. Siempre es igual, ¿no? Y Como- estaba muy bien en las encuestas. ¿no? De hecho, sí. De hecho, claro. estaba bastante alto en las encuestas. Así que, bueno, ese sería el panorama peruano. La elección del balotaje entre Keiko Fujimori y aparentemente Roberto Sánchez hasta ahora será a partir del 7 de junio. Así que estaremos al pendiente de quién va a ganar esta segunda vuelta. De hecho, muy peleado también. Siempre, sí. Sí. Otras elecciones que también se vinieron llevando a cabo fueron las de Hungría. El fin de semana pasado, de hecho, se celebraron esas elecciones parlamentarias. Sí, claro. Y Que hubieron... el sistema, a ver, para Sí, que sí. se entienda, el sistema parlamentario, uno no elige al presidente, sino que elige a quienes se ponen de acuerdo y dicen quién es el presidente, básicamente. La Primer elección ministro. de Hungría en este caso se llevó a cabo dentro de lo que es los 199 miembros de la Asamblea Nacional. Y ellos a su vez eligen al primer ministro. Claro. Es una elección, digamos, indirecta la que es el del primer ministro. Sí. Sí, en realidad, o sea, gobierna el Parlamento Sí. y el primer ministro es como El primer ministro sería el partido más votado entre todos ellos. Claro. Y el sistema que en este momento había sido reformado anteriormente por el Fidesz, el partido de Víctor Orbán, había sido tan formulado de tal manera que siempre se consolidaba la hegemonía del Fidesz en el Parlamento húngaro, Sí. llevando a tener una mayoría absoluta
dentro de los escaños en el Parlamento. Pero esto fue justamente lo que les jugó en contra en estas últimas elecciones, donde Viktor Orbán terminó siendo bastante impopular. Y es interesante porque dicen que parte de esto fue gracias a Trump. O sea, que parte de la... Como le pasó a Meloni, Sí. hay como una ola de determinadas elecciones que se están dando de aliados de Trump que les está yendo bastante mal. Y hay mucho ruido social alrededor de eso. Se usa mucho, digamos, la imagen de Trump. Claro, y por supuesto también está el hecho de que no es muy fácil de entender la figura de Viktor Orbán fuera de lo que es el contexto de Hungría en sí, porque puede ser fácilmente moldeable a los intereses de tanto de la UE, pero al mismo tiempo De apoya Rusia. mucho a Rusia. Totalmente, sí. Es sí. bastante funcional a Rusia. Sí, sí, de hecho. es muy anti-Unión Europea, pero sin salirse, y está del lado de Estados Unidos, pero está también con Rusia. Entonces es como... No Eh, es muy fácil de entenderlo No, a claro. largo plazo. Ni siquiera es como... Turquía es un caso parecido. Turquía es un caso... Pero lo que pasa con Turquía es que Turquía justo está en el límite entre Europa Y así. y claro, y bueno, toda la parte del Golfo y demás, digamos. Lo, Eh, lo que pasa particularmente con Viktor Orbán es que ya se venían evidenciando muchos casos de corrupción y Claro. también muchos escándalos en relación a la forma en la cual el Fidesz se ha venido manifestando en temas de política pública. Total. Y de esto, de hecho, el electorado no le estaba gustando. Y además tengamos en cuenta de que Viktor Orbán gobierna ininterrumpidamente Hungría desde el año 2010. Sí, Es decir, hace 26 16 años. 16. 16 años, pero también contamos una gestión anterior al 2002, si no me equivoco, que también había sido primer ministro antes, pero solamente durante un periodo electoral en Claro. este caso. Entonces suma 20. O sea que sí suma 20 años. Y fue derrotado, en este caso, por el ascenso de TISA, que es parte del partido de Peter Magyar, quien había sido parte, de hecho, del Fidesz. Sí, es otro partido de derecha en realidad el que le gana. Es un partido de derecha, pero es más europeísta en este caso. Claro. Es un partido que se ha ido consolidando justamente a través de ser una oposición que fue dinamitando desde adentro la estructura del Fidesz. Sí, es un partido que salió desde el mismo partido Sí. de Orbán. Es como, se podría decir que es como una reactualización. Fue el mismo Peter Magyar quien empezó a denunciar todas las irregularidades que se estaban llevando a cabo desde Fidesz y desde la gestión de Orbán, donde justamente empezó a ser como un puntapié inicial para la salida de Viktor Orbán en este resultado electoral. Si yo mal no recuerdo, hace muy poco tiempo estuvo Milei yendo a apoyar a Orbán en las elecciones. Interesante colgarse de esos tipos. Es como que siempre cada vez que se juntan algo raro termina pasando en estos países. Sí. O les puede salir muy bien esa juntada o les puede salir bastante mal incluso. Últimamente les está saliendo muy mal. Pero En tiene general. que ver también cómo está afectando dentro de la política interna de esos países. Como Totalmente. realmente no deja de ser contradictorio incluso esta cuestión de ofrecer un discurso nacionalista, de fuerte aislacionismo, de decir, che, mira, primero tengamos las fronteras cerradas, organicémonos nosotros mismos, defendamos la soberanía de nuestro país, y sin embargo vas y te sometes al mejor postor ante una potencia internacional. Es como que no deja de ser esa contrariedad dentro del propio discurso. Sí, bueno, pero ese efecto se ha dado mucho más que nada desde los 90 y antes también, digamos, en lo que ha sido el neoliberalismo latinoamericano. Esas características las tiene. Siempre acá los partidos de derecha han sido vendepatria, digamos. O sea, uno imagina los partidos de derecha en Europa y tienden a ser más nacionalistas, hasta extremos inalcanzables, ¿no? Pero es interesante eso, digamos, de que todo el nacionalismo latinoamericano es pro-yanqui, lo cual es medio contradictorio en sí mismo. Pero bueno, la realidad es que todo lo que toca Trump se prende fuego, parece. Y realmente también, volviendo al tema con Trump,
también ha sido objeto de debate en los últimos casos por los enfrentamientos constantes con el actual Papa León XIV. León XIV, sí. Sí. La esto fue muy gracioso porque Sí. el director de la serie The Voice, de la última temporada, justo salió un capítulo el día anterior en donde el personaje que es como el Superman de la serie, Sí. tiene como una visión en la que se ve como Dios. Y el tipo decía que, bueno, estábamos como pensando que tal vez era mucho esto, y tal vez era como muy exagerado y demás. Y al otro día Trump publicó una foto en donde él es Jesús. Vieron eso y dijeron, bueno, ya está, qué sé yo, ganarle a Trump es imposible. Siempre. Se está convirtiendo en una suerte de hazmerreír mundial Ya lo esta es. imagen. Sí, sí. Pero ya el punto en el que ni siquiera puede llegar a contar incluso con el respaldo católico del electorado encima es muy estadounidense. gracioso porque cuando le preguntaron, sus asesores le dijeron que diga que había sido modificada. Y una forma de decir modificado en inglés es doctored. Sí. Doctored, tipo, es como, sí, eso, es que alguien agarró y estuvo manipulándola, digamos. Uf. Y el chabón dijo, no, yo me vi como creí que era como un doctor. Sí, tal cual. Está... este tipo está en No, sus no está. cabales como para gobernar realmente. Me parece ¿Cuántos que no. ¿Cuántos años le dan a este señor? No sé, pero tiene un año y medio menos que Biden nomás, así que, qué sé yo. Para mí está en la misma, o sea, cada tanto se va, dice cosas que se Tiene como queda esos tenido. vaídos de pronto. Sí, donde sí, sí, no sabemos si realmente está 100% seguro de lo que dice o solamente habla y después dice, uy, ¿para qué dije esto? No debí decir esto. No, nunca le pasa eso. No, el narcisismo que maneja Al menos ese chabón- no delante de cámara. No, pero el narcisismo que maneja ese tipo siempre está en lo correcto y nunca está equivocado. ¿Cómo se llama? Pero bueno, sí, estuvo esta imagen y es muy gracioso porque el tipo que está en la camilla, porque es como una imagen de Jesús curando a alguien en una camilla, es sospechosamente parecido a Epstein. Sí, ¿no? Y es como, o sea, siempre, digo, es como que no se termina. Vos mirás y se siguen Sí, seguís encontrando cosas. se siguen encontrando cosas para decir, este tipo no está bien. Aparte también pensarlo desde el punto de vista como la situación sanitaria de Estados Unidos deja No, mucho que es un desear, es un sobre todo desastre. desde que este tipo está en la gestión. Bueno, Claramente, bueno, financiando Obamacare, con una crisis de fentanilo bastante fuerte. Sí, olvídate. Con los varios tiroteos problemas- que no paran nunca, digamos. Tiroteos masivos, problemas de obesidad, depresión y demás. Es como, Todo. che, señores, Bueno, su sistema de salud es un asco. no con el sistema de salud, pero con esto de cumplir las cosas que uno promete. Sí. Justo esta semana, Mamdani sacó un video, ¿cómo se llama? El alcalde de Nueva Sí, York, sacó un video en donde, bueno, justamente está hablando de que van a implementar efectivamente un impuesto a la gente que tiene casas de más de $2 millones. Y ese impuesto involucra algo así como 500 millones de dólares al año que van a estar completamente dedicados a comida para la gente que no tiene y en parte en construir vivienda económica para la gente que no tiene casa. Sería un impuesto más retroactivo en este caso, un impuesto a los más ricos para poder financiar esta... Claro, esta la idea suerte es un impuesto a, bueno, viste que estuvimos con el tema de las casas de los Sí, libertarios, sí. de las terceras casas, que Sí, sí. los préstamos para las terceras y cuartas casas de los libertarios, bueno, se trata de eso, para casas que no se utilizan, que tienen a partir de determinado valor, te ponen un impuesto, no me acuerdo exactamente el porcentaje que era, pero involucraba bastante guita y creo que afectaba algo así como 10.000 personas, que dentro de Nueva York no es nada 10.000 personas. 10.000 personas. 10.000 pero de personas las muy ricas. muy ricas. En Muy este ricas. caso Trump debe estar ahí en el medio. No, ¿no? total, olvídate que sí. Como por ejemplo la Torre Trump, seguramente ahí la van a liquidar de impuestos. Claro. Y es interesante ver, digamos, el contraste de ver un político que lo único que está haciendo es gritar cosas y no hacer nada, porque Trump viene hace 2 meses diciendo que cierra el estrecho, que abre el estrecho, que le ganó a Irán, no le ganó a Irán, pero que le van a ganar, pero que ya los destruyeron, pero que no, pero que Israel no sé qué, y
todo es un tiro y afloje que no existe porque aparte no hace realmente nada, mueve tropas, sí, obviamente bombardean, pero la realidad es que no hay resultados. Y de repente nada, lo ves a Mandani diciendo, che, yo voy a hacer esto, va, lo hace y bueno... Es como una no se suerte trataba de hacer eso. O sea, es como una suerte de contraste entre las dos gestiones que están sucediendo al mismo tiempo y que te muestran dos modelos de país totalmente diferentes. de político, el uno del otro. tal vez, o sea, dos modelos de político, digamos. Yo para mí Sí. el stencil del político debería ser el político que hace y que Y que se refleja en su gestión. totalmente, y concretamente. que gestiona. Porque si hablamos de gestión, este gobierno, por ejemplo, nuestro, Sí. carece. Carece. Absolutamente, o sea, de gestión. O sea, lo único que han hecho es chorear a mansalva y dejar de dar guita a la gente que necesita. Es una cosa que... Pero Sí. bueno. Pero sí, yo del conflicto, la realidad es que esta semana hubo como un ida y vuelta. Sí. Hoy se había anunciado que se abría el estrecho, pero parece que al final no. Y, Como antes había pasado lo mismo. O sea, Tenemos que arrancar del principio. por supuesto. Habíamos quedado la semana A pasada ver, previously, Sí. en el Sí. capítulo de esta guerra. sí. que se había llamado, bueno, estaba en el cese al fuego y que es justo, bueno, el viernes pasado se estaban por dar las negociaciones, ya estaban en Pakistán, ya está la comitiva... Con está- J.D. Vance. sí, Sí. la comitiva iraní. Sí, de la que J.D. comitiva- Vance, de hecho, está teniendo una semana bastante abrumadora, Sí, digamos. voy a acotar algo sobre eso, Sí. pero seguí. Y bueno, se terminó dando las negociaciones en Pakistán. Si bien no se llegó a ningún acuerdo, fueron bastante productivas en el sentido de que cada parte pudo plantear sus lineamientos y sus puntos hasta dónde estaban dispuestos a ceder. ceder. Sí. Ujú. Estados Unidos no quiere ceder en el tema de enriquecimiento de uranio. Quiere que Irán entregue todo el uranio enriquecido que tiene, que tenga el plan nuclear y bueno, y que abra el estrecho de Hormuz, básicamente. Y por otro lado, Irán se niega a entregar el uranio, se niega a detener su plan nuclear. También propone el control del estrecho y plantea mantener una cuota, Sí, como un peaje. un peaje y el control del estrecho. Y bueno, en medio que respuesta, Estados Unidos lo que dijo, bueno, ustedes cierran el estrecho, yo cierro el estrecho. Ustedes hacen ravioles, yo hago ravioles. Sí, medio Sí. raro eso, porque aparte lo primero que pasó fue que pasó un barco chino y no pasó nada. Exactamente. Pasaron varios barcos chinos y no pasó nada. Y no bajaron ningún barquito. Así es. Con lo cual uno duda un poco de ese Sí, bloqueo. no bloquearon, o sea, en definitiva No. el bloqueo yankee no fue. Ujú. No fue tal. Fue más un bloqueo de palabra. Claro, Claro. sí. Que como... O sea, no existe el bloqueo, no existen los bloqueos de palabras. Bueno, cuestión que el cese al fuego continúa e incluso se extendió con la buena voluntad de seguir estas conversaciones, que Ujú. todavía no se ha definido cuándo se van a estar dando, pero bueno, todavía se mantiene. Y por otro lado, también se dio el cese al fuego entre lo que es Líbano y Israel. Pero ya Israel bombardeó Líbano. Sí, lo bombardeó, pero después bueno, salió a decir, sí, bueno, vamos a aceptar el trato de fuego, pero no vamos a mover las tropas que están en el Líbano. Así que es como, te estamos invadiendo y estamos en cese al fuego mientras te invadimos, pero no nos vamos a ir de acá. Bien, bueno, eso sí... O sea, Sí. eso va a seguir tenso y van a seguir tirándose porque no hay... Y Lo que pasó, interesante de eso, cuando... porque anuncia Trump que había un cese al fuego con Líbano. ujú, Antes de que Netanyahu lo anuncie o hable con su parlamento y toda la mala en coche. ujú. Ellos no quieren eso. Sí, sí. Ellos no quieren eso, digamos, no quieren el cese al fuego. Entonces sale Trump a primerearles la noticia y se le armó tremendo tole-tole a Netanyahu con eso. Que igualmente, no sé, ya a esta altura, el nivel de inhumanidad que está manejando Israel es... Sí, sí, no tiene límites morales. No. Sí, como vos decías, supuestamente ese tratado de cese al fuego se iba a dar a la medianoche de la hora local y... Entraron a tirar bombas. Sí. Lo interesante, te iba a decir sobre el tema de las conversaciones que hubo entre Estados Unidos en Pakistán con Irán. Fue J.D. Vance, el vice de Trump, y hay una teoría que habla sobre que
a J.D. Vance ahora lo están empezando a medir. Ujú. Sí. Porque aparentemente, bueno, En vista de que Trump no puede presentarse a otro mandato no electoral. solo eso. Por si Trump en algún momento Perece. o deja su cargo por un juicio político o lo que fuere, Ujú. queda Vance ahí al costadito. Lo Sí. que hace Trump es mandarlo, y dicen que la teoría es que lo manda al muere a propósito. O sea, Ujú. lo manda a unas charlas en las que no va a sacar nada fructífero Ujú. para que quede mal él. Porque en este momento el único que está quedando mal es Trump hasta ahora, digamos. Cada vez que sale a hablar dice que desvaría cada vez más y dice más tonterías y nada de lo que dice es cierto. Ya como que le está soltando un poco la mano incluso. Sí, lo que pasa ahí es que, bueno, nada, es como es una pelea, el muerto se ríe del degollado, digamos, es... Porque también es pensar un poco, ¿no? porque están Che, atados también. sí, digo, si cae uno, cae el otro al mismo tiempo. y es un poco así. Pensarlo también desde la óptica de, J.D. Vance llegó siendo católico claramente y con Es mucho converso, respaldo. es peor, es converso. Es converso, Es sí. un católico converso. Y con mucho apoyo del electorado católico dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo es como que tiene Sí. que respaldar a Trump porque es su vicepresidente, pero Trump se pone en contra del Papa, es Trump como se pone una en contra cosa. del Papa, lo empieza a insultar, le dice un montón de barbaridades Sí. y el tipo queda como ahí en el medio diciendo, che, mirá, si respaldo al Papa pierdo el apoyo de Trump, si respaldo a Trump pierdo el electorado católico. Es Sí. como, bueno, che, voy a apoyar a Donald Trump diciendo, che, mirá, esto fue un chiste, no te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan literal. Y claramente esto te va a jugar en contra dentro de tu propio electorado más adelante si querés postularte a una potencial Sí, sí, elección. hubo todo un quilombo porque el Papa anunció que no iba a ir al 4 de julio a Estados Unidos. Y ya con que el Papa, Claro, no, el único Papa y se pusieron como locos pero es el Papa, o sea, Sí, y más siendo el único Papa estadounidense que ha salido hasta la fecha, es el líder líder de la Iglesia Católica. Sí, de la organización más vieja de la historia, digamos, o sea, literalmente y Y el tipo, ¿por qué tiene que darle pelota a algo de Estados Unidos que existe hace 200 años? ¿Entendés? Ellos existen hace 2000, o sea, fuera de chiste. El nivel de ignorancia que maneja Trump es absurdo ya a esta altura. Diciéndole, yo hice que te pusieran ahí, básicamente. Cuando no tiene nada que ver. No, claro. De hecho, por eso yo también creo que la actitud, bueno, la postura que tuvo Giorgia Meloni con respecto a las defensas que le otorga a Estados Unidos, directamente con los insultos que le tiró Trump al Papa, al Papa 14, obviamente, como está mencionado Fran recién. Sí, es muy interesante porque la imagen de Giorgia Meloni está atada a Trump, misteriosamente. Sí. Es muy loco porque Meloni, desde que arrancó el conflicto en Irán, lo que más ha querido hacer es despegarse de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, internamente hay como toda una visión de que Meloni es Trump. Meloni también ha servido como una suerte de mediadora dentro de lo que es la Unión Europea con respecto a la gestión Trump en Estados Unidos. Claro. Pero a su vez, ahora con esta crisis que se está viendo evidenciada, ¿no?, por la guerra de Irán Ujú. y todo lo que es el accionar militar, la política internacional con respecto a Trump a nivel internacional, se está viendo muy perjudicada en las encuestas. Y de hecho en la última elección... en la última encuesta, en la última, ¿cómo se dice? Plebiscito, sí, el último referéndum Sí. sobre una posible reforma judicial, ella se vio bastante desfavorecida en Totalmente. el electorado, Sí, perdiendo gran parte del apoyo que ha estado consolidado. totalmente. Y esto se ve principalmente ante una Italia que la ve como... no como la misma primera ministra en cuestión de soberanía, de consolidarse y de mantener como una suerte de límites, sino más bien como una persona que se vende al mejor postor. Es interesante porque es cierto, pero ella es muy... o sea, me parece interesante desde lo que es el pueblo italiano, Sí, porque ve esto a pesar de que hay un montón de señales que te podrían llegar a decir, no, pero fíjate que está en contra, fíjate que no deja que pasen los aviones israelíes por territorio italiano. Sin embargo, ellos saben
que ella estuvo, no olvidan, digamos, que ella estuvo al lado de Trump durante muchísimo tiempo y apoyando, no directamente a Israel, pero sí indirectamente, digamos. Hay un montón de cuestiones que con el armado, digamos, internacional que ha apoyado a Israel, que la mina estuvo completamente de acuerdo. Y ahora, bueno, teniendo en cuenta de que está muy cerca del Vaticano y que de hecho cuenta con ese apoyo católico en su electorado, le está costando mucho remontar desde este enfrentamiento de Trump Sí, con el Papa. sí, y la postura del Papa me pareció interesante. O sea, a ver, nunca se va a parecer a Francisco, Jamás. pero ha sido bastante confrontativo, digamos. Ha sido bastante tajante, al menos en la postura frente a las pelotudeces que dijo Trump, porque vamos a decir la verdad, son estupideces lo que dice Trump. No hay nada real. O sea, no entiende de lo que está hablando cuando lo critica, no tiene ni idea de qué es el catolicismo, ni cómo funciona la iglesia. Pero sí, me parece interesante. Hasta hace poco el Papa no daba muchas muestras de nada, estaba como perfil bajo, relativamente, bueno, no a la guerra, un poco eso que uno esperaba más o menos. Claro, más Sí, tranquilo, obvio. sí. Más eso, pero de repente, bueno, está empezando a hablar un poquito más. También supongo que tiene que ver un tema que uno, llega, tiene que conciliar poder y todo. Sí, justamente. Y también viéndolo desde el punto de vista, ¿no? Desde Giorgia Meloni queriendo seguir manteniéndose al frente de Italia, estamos ante un momento en donde ni siquiera ella puede consolidar su gestión y también está en el borde de perder una potencial elección Totalmente. parlamentaria. Así que en ese sentido no sabemos cuál va a ser el futuro de Italia ante esta ante una posible elección parlamentaria. Y ojalá que, bueno, viendo la situación en este momento, le sirva también para reflexionar sobre su situación actual al pueblo italiano. Y también tuvimos una reunión del Hamas con Estados Unidos, ¿no? Sí, Perdón, pero ahí un poco todavía está en veremos porque jamás se rehúsa uno de los puntos para el acuerdo de cesar fuego era que jamás entregase las armas y que y por otro lado los israelíes sacasen las tropas de la franja de Gaza. Ninguna de las dos cosas Va a pasar, ¿no? no, claro. y entonces esto hace que un poco la cuestión se tense, pero hasta el momento lo que se hizo fue extender el cese al fuego, que también que había finalizado el viernes pasado, y en estas semanas se estuvieron reuniendo los grupos de negociaciones, tanto Hamas como Estados Unidos, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, así que está todo ahí medio en veremos. Tenía una cuestión para sumar a los destrechos de Hormuz, que tanto los yemeníes como Somalia se suman un poco. Cierto, sí. Se suman un poco al conflicto y en base de a que no se resuelva lo que está. Sí, las amenazas aparte que está viendo desde el lado particularmente de Israel. Sí. O sea, Yemen no se metió, o sea, se metió, te bombardeó un poquito, porque no podía faltar, pero la amenaza fuerte que hay con respecto a Yemen es bloquear el otro estrecho. Sí, como bueno. O sea, uno ve lo que es el Golfo y uno tiene dos estrechos y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero de Adén. Sí. Claro. Sí. Es ese que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábico. Claro. Básicamente o sea, no solo te van a bloquear uno de los estrellos, te bloquean los dos. Y básicamente Europa no puede transportar petróleo que no sea por América, básicamente Se tiene que rodear toda África. Claro, sí, por el Atlántico, digamos. Uh-huh. Sí. Es tremendo. Por Sí, otro lado, que sí, que exactamente es eso. Era un poco es que acortaba todo el negocio con lo que es el mar Arábico, todo lo que sale de ahí imposible que llegue a Europa. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que las entregas de combustible, las últimas entregas de combustible aeronáutico eran la semana pasada, el 9 de abril, siendo que hoy en día todo lo que es Europa se esté manejando con reservas, bajando también lo que son los vuelos internacionales, nacionales. Sí, claro. Y se estima que tienen una capacidad de 3 semanas de reservas para
Para sostenerse, uff. Que en realidad es mucho más bajo, porque en realidad si no están saliendo ahora los barcos que entregan, Claro. que te llegarían acá 4 semanas. Claro, que las reservas van a terminarse más rápido. Si no se soluciona el conflicto ahora, o tienen que salir a buscar. Sí, o tienen que empezar a prohibir el uso de un montón de cosas para no gastar petróleo. Exactamente. Es tremendo. Sí. Por otro lado, también teníamos actualizaciones de cumbres internacionales respecto cierto, al Sovitern, el Foro Internacional Socialista, que se va a llevar a cabo en Moscú a finales de este mes, entre el 25 y el 27 de abril. Ujú. Y es un enfoque que busca más posicionar frente a los conflictos sociales actuales y a una derecha global que viene avanzando con fuerza y que se viene reuniendo demasiado incluso. Hay fuertes cuestiones más concretas, ¿no? En relación al homenaje, por ejemplo, al centenario del nacimiento de Fidel Castro, o a mostrar una suerte de solidaridad con figuras de la política latinoamericana, ¿no? Como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner o Pedro Castillo, y también debates Maduro también. y a Nicolás Maduro también. Y también en relación a la cuestión de la soberanía de los pueblos en cuanto a la injerencia extranjera dentro de la política nacional. Bien. También sumando que van a asistir Axel Kicillof. No, esa es otra cosa. Esa es una cumbre en Barcelona. En Barcelona, sí. De hecho, esta cumbre también se viene llevando a cabo dentro de poco, y ahí van a asistir muchos líderes del peronismo y también muchos líderes latinoamericanos concretos, ¿no? Para llevar a cabo una agenda alternativa a la de la derecha radicalizada a nivel internacional, y también a un avance significativo del autoritarismo en la política democrática. Por este motivo también van a participar 100 partidos políticos de los 5 continentes en esta cumbre internacional. Y bueno, ya han trascendido las imágenes de que el evento va a tener muchas figuras de... Sí, va a estar de alto Sheinbaum, va a perfil. estar Lula, va a estar Petro, Orsi, también Sí, va a estar, bueno, el Orsi. gobernador Axel Kicillof. Sí, interesante la incorporación de Kicillof. De hecho yo vi una entrevista que le hicieron a Axel, Sí. en donde hacen la pregunta de, ¿no? ¿Vas a ser el candidato del peronismo en las próximas elecciones? Y Axel le responde, mirá, la verdad que decir que voy a ser el candidato del peronismo no tiene mucho sentido, porque en este momento hay muchas dudas y muchas discusiones internas, y no tiene sentido decir eso. Sí. Pero que bueno, quiere formar parte claramente de esa fuerza que se oponga, digamos, a esta avanzada de la derecha. Bueno, y en este sentido se está viendo una izquierda que está empezando a reaccionar y a empezar a juntarse para hacer un poco frente a esta derecha que ya hace rato viene juntándose y haciendo estos foros internacionales. Sí, yo creo que Ya era hora, ya era necesario que pasara esto. No, también la cuestión del BRICS es una cosa que surge. eso está dando vueltas también Sí. alrededor de esto. Hay rumores, ¿no? Pero hay una idea de que si lo eligen a Axel en el 27, se elige a Axel en el 27, se volvería atrás, digamos, con el tema de admitir a Argentina dentro del BRICS. Sí, que era algo que ya estaba por surgir hasta que asumió. No, pero que claro, y ellos, este gobierno lo rechazó de Sí. cuajo, digamos. Y después es muy gracioso porque tuvieron que ir a buscar a China, pero bueno. Ujú. Sí, no. Estas cosas de la gente, de los Creo que ni tarzanes siquiera- de maceta que tenemos Ni siquiera Pero Bolsonaro cometió esa No. aberración. No, es gracioso porque Bolsonaro estaba a full con meterse en el BRICS y dale que va. Es que también entendía que los business are business en ese sentido. Y No, claro. claramente- Ahí hay una y cosa el- interesante porque el nacionalismo brasilero, si bien tenés una cuota de gente... Brasil se comporta como una potencia, Sí, a diferencia de Argentina, entre otras cosas. Pero una potencia regional dentro Sí, de no, pero Sudamérica y porque son Latinoamérica. a ver, son básicamente el imperio portugués que ahora se llama Brasil. Sí. Digo, porque básicamente Portugal se inventó después, después de que, Sí, que sí, Portugal... el proceso de independencia. Portugal y después Brasil, claro. Claro, el Portugal se fue a Brasil, digamos, el rey portugués estaba en Brasil durante un tiempo, y después, se transformó en Brasil eso.
no hubo como un... No hubo una guerra de independencia. No, claro, no hubo una guerra, desde luego no hubo una guerra de independencia, y el surgimiento de Portugal es una cosa medio rara, una entelequia medio extraña. Lo que se ve evidenciado en la historia de Brasil es cómo esta cuestión de colonia-metrópoli fue una suerte de intercambio de roles que se vio en su historia. Totalmente. Y cómo pudo Brasil a su vez aprovechar eso para potenciarse dentro de la región y también a través de cómo se consolidó como potencia económica. Sí. Desde el principio de su historia como país. Total, aparte tiene una postura, por ejemplo, respecto de lo que es la integración de la industria y de un montón de cosas, que es de un país que tiene mucha más historia de la que tiene Brasil. Desde la infraestructura, hay un montón de cosas del manejo de Brasil que uno puede ver muchos años. O sea, es muy difícil de describirlo, pero... Sí, que está como muy avanzado también. Claro. Pero uno lo ve, digo, desde el punto tecnológico. Total. Los servidores que usa la Argentina están en Brasil. La mayoría, sí. Argentina se conecta al mundo desde Brasil. Sí, hay una realidad ahí que Brasil ha sido punta en un montón de cuestiones tecnológicas que tiene que ver con esto, con que como país saben que tienen que priorizar determinadas cosas y no son discutibles, digamos. Que se ven países mucho más maduros, digamos, Claro. que bueno, que en los nuestros. Sí. Te diría incluso que en Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha abandonado el avance tecnológico por el avance comercial, más que Sí, nada. sí. Y es tremendo eso. No, sí que busca doblegar a los países a través de la fuerza y no por medio de la tecnología o el desarrollo tecnológico. Que en algún momento lo supo hacer, es muy interesante eso, pero dejó que su educación se fuera al tacho. Es que nosotros antes, cuando queríamos ver al futuro, en un tiempo, mirábamos a Estados Unidos, decíamos, bueno, lo que está en Estados Unidos nos llega acá a 10 años. Sí, Y hoy, en vez de mirar a Estados Unidos, miramos a China. sí, o a Asia en algunos otros lugares. Hay algunas cosas de India, hay algunas cosas De Japón también. de Japón también. Es interesante, digamos. Pero uno no espera que haya un avance tecnológico de Estados Unidos hoy en día. Hoy en día no está esa no, imagen. no, De hecho, medio que... No tengo que enviarte, pero la idea de esto, de lo hecho en China como berreta, Sí. ya dejó de existir como cosa. No te diría que lo que está hecho en Estados Unidos es berreta, pero es interesante que hoy en día es más excelencia que otra cosa. Ujú. Quizás no, ese celu es chino, mirá. A lo sumo uno ve a Estados Unidos para ir a comprar cosas de China. Claro. Y sí, vas a comprar una computadora y está hecha en China. La compré en Estados Unidos, pero viene de China. Claro. Es cierto, sí. Sí. Brasil va a tener elecciones este año. Sí. Para... Está difícil la elección de Brasil. Sí. ¿Cuándo no? De hecho, Lula se posiciona arriba de las encuestas, pero también está surgiendo la figura del hijo de Bolsonaro, Flavio, Sí. Como potencial adversario. Sí, es el hijo de Bolsonaro que mejor entraba en un traje y no parecía un desquiciado, digamos, porque el otro es... Ah, yo pensaba que estaban hablando del otro. Dije, Eduardo. ¿cómo, No, Flavio. ¿Cómo? Este es Flavio, este es el... No, este es ¿cómo el pulcro. podría ir de candidato esa persona? Dije, les está quedando... no, se este es estaban el quedando muy este- cortos de candidato. Ese es el pulcro, no es el... Es El menos violento de... Claro, no es el Bolsonaro bobo, Claro. sino que es el otro. Está que bien. es un poco menos bobo. Lo que no quiere decir que no sea violento el tipo. No, olvídate que sí. Pero igual habla de los pocos candidatos que está teniendo la derecha brasilera para presentarnos. No, que tenga que ser apellido Bolsonaro te dice un montón. Sí, sí. No es que, el nombre Bolsonaro trae un montón de cosas, sino que se tienen que agarrar de la imagen de Jair Bolsonaro para conseguir algo. Es interesantemente paralelo a Trump, digamos, si querés. Porque hoy en día, si en Estados Unidos Trump desaparece por arte de magia, la derecha no tiene candidato a nada. O sea, no tiene nadie que mida dos puntos, digamos. Es tremendo. O sea, están muy agarrados a eso. Hay que ver cómo les va más adelante incluso en estas elecciones. Vamos a cubrirlas seguramente las de Brasil. No, olvídate que sí. Va a ser... De va a hecho, ser muy ¿cuándo definido. van a ser las elecciones? El 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre, sí. Para el periodo 2027 a 2031. O sea que van a ser contemporáneos al presidente que lo va a seguir. Sí, yo creo que es algo que va a afectar mucho, o al menos siempre afecta mucho lo que es la política nacional nuestra, quién va a ir de candidato con lo que pasa en Argentina también. Claro, No olvidemos que cuando ganó Bolsonaro también ganó Macri. sí. ¿Les parece si vamos a un temita y volvemos ahora? Cambiamos el mate.
Vamos a comer Vamos un a poco. cambiar la yerba que ya hace Sí, rato sí. que venimos tomando con la misma.